De este modo, queremos someter a consideración del Congreso de la República los lineamientos del plan de trabajo que desarrollará el Gobierno en los próximos 12 meses bajo la dirección del presidente Martín Vizcarra. Antes de venir a presentarme ante ustedes, he tratado de recordar ejemplos que me ayuden a transmitir el dolor y la angustia que viven todos los peruanos. Estamos en un año previo al Bicentenario y tenemos la convicción de que nos levantaremos en el menor tiempo posible. Como en los peores momentos que hemos enfrentado, como en los mayores desafíos, el Perú no solo superará esta crisis, sino también saldrá fortalecido y mejor que antes. Son estas horas difíciles las que nos ponen a prueba como una gran nación. Señor presidente, los objetivos del gabinete son los siguientes. El Consejo de Ministros se va a concentrar en 5 temas fundamentales. Primero, continuar la lucha frontal contra la pandemia, priorizando la salud de todos los peruanos. Segundo, crear las condiciones para relanzar nuestra economía y reactivar el aparato productivo con énfasis en la recuperación del empleo digno. Tercero, seguir apoyando la educación en todos sus niveles y así asegurar la continuidad del proceso educativo de nuestros niños y jóvenes. Cuarto, seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Y quinto, garantizar que se lleven a cabo elecciones libres, neutrales y democráticas en el 2021. Lucha contra la pandemia. En realidad, tenemos 1.500 camas UCI. Al terminar el gobierno, nuestro objetivo es llegar a las 3.000 camas. A través del Ministerio de Salud, nos comprometemos a cerrar el año con la habilitación de más de 6.000 nuevas camas de hospitalización en módulos temporales en los hospitales Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, Puente Piedra, de Lima Metropolitana. Será la mayor inversión en el sector salud. En esta línea, como ha señalado el presidente Martín Vizcarra, los casi 32 millones de peruanos hacia julio de 2021 contarán con un seguro de salud. Para tal fin, el proyecto de presupuesto 2021 asignará 300 millones de soles para terminar con el proceso de afiliación de 1 millón de compatriotas sin acceso al sistema de salud mediante campañas de afiliación a cargo del primer nivel de atención en coordinación con los gobiernos locales. Las negociaciones bilaterales y multilaterales se encuentran bien encaminadas y entre agosto y septiembre de este año se estarán plasmando los resultados, momento en el que haremos público, teniendo en cuenta los acuerdos de confidencialidad suscritos por nuestro país. En cuanto a la distribución de las vacunas, se dará prioridad a la población vulnerable y a los profesionales en primera fila contra el COVID, personal de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, para luego continuar con el resto de la población. Hemos lanzado recientemente una campaña educativa de persuasión para que la población no baje la guardia en el cumplimiento de las normas sanitarias, señor presidente, porque el riesgo del rebrote, como ha ocurrido en otros países, es latente, es una amenaza letal. El dolor de los fallecimientos, señor presidente, nos conmueve, pero todos debemos sumarnos para respetar las normas sanitarias. Sistema público unificado. Como lo anunció el presidente Martín Vizcarra, se propondrá la creación de una Rectoría Nacional en el sistema de salud a cargo del Ministerio de Salud. El objetivo es articular los servicios ofrecidos por el Ministerio de Salud, y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en época de crisis sanitaria como la actual. Para ello, conformaremos una comisión de alto nivel
que en 60 días presente el proyecto de ley marco para la creación de la Rectoría del Sistema de Salud, el cual será enviado al Congreso para su debate y posterior aprobación. Para unificar los servicios brindados en el sector salud mediante un decreto supremo, el MINSA creará el Centro Regulador de Servicios de Alta Complejidad, con la experiencia acumulada, con mayores insumos y con mejores conocimientos de las características clínicas del virus, mejoraremos nuestros mecanismos de análisis y registro de casos positivos y fallecimientos. En la actualidad, más del 70% de los certificados de defunción se emiten en tiempo real. Ello nos permite ir mejorando progresivamente la calidad de la información registrada. Para ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención a escala nacional de los casos de coronavirus, mediante resolución ministerial 155-2020 MINSA, se creó a mediados de abril el Comando COVID. En los últimos días hemos visto un incremento significativo, un pequeño rebrote, señor presidente, en el número de contagiados y de muertes. Por ello, a través de este foro, hago un llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Esta nueva normalidad requiere prudencia, cuidado y, sobre todo, mucho amor al prójimo y al país. No podemos pretender actuar como si no hubiera epidemia, señor presidente. Esta crisis podría llevar al país a que más de 868,000 hogares no tengan ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos y sus servicios, en donde el 64% de estos hogares viven en las zonas urbanas. Para mitigar estos impactos, en lo que resta del año, adoptaremos un conjunto de medidas por más de 8,000 millones de soles. Esta inyección de recursos, equivalente a más de un punto del PBI, permitirá sostener el consumo de las familias mientras se recupere el empleo y moderar el impacto de la crisis sobre la pobreza. Se ha evidenciado una drástica caída en la atención a la primera infancia, señor presidente, como lo demuestra la entrega de suplemento de hierro a solo el 16% de la población focalizada en mayo de este año. Ante esto, mediante decreto supremo, aprobaremos una estrategia que integra de forma articulada las acciones del Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y los gobiernos locales, optimizando sus capacidades para recuperar en el menor tiempo posible la entrega de los suplementos de hierro, aplicar las vacunas y brindar consejería a las madres. La crisis del COVID generó la pérdida masiva de empleos. Por ello, este año aplicaremos medidas que eviten la destrucción de más puestos de trabajo y promuevan la creación del empleo digno para más peruanos. En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2.700.000 empleos. Sin embargo, el reinicio de las actividades económicas y la recuperación progresiva de las diversas actividades e industrias han permitido la recuperación de cerca de 2 millones de empleos. No obstante, se advierte que el incremento tiene lugar principalmente en empleos informales. Se extenderá el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021. A la fecha, se registran más de 220,000 trabajadores que vienen laborando bajo esta modalidad, evitando el riesgo de contagio del COVID en los centros laborales. La suspensión perfecta de labores se estableció como un mecanismo temporal que busca la sostenibilidad de las empresas, que son el principal motor de generación de empleo, evitando que éstas se vean forzadas a adoptar medidas más gravosas como la extinción de los contratos de trabajo o incluso
la disolución y liquidación de las empresas. Se fortalecerá el programa Trabaja Perú con una inversión de cerca de 700 millones de soles, 7 veces más que el promedio en los últimos años. Ello permitirá generar más de 220.000 empleos temporales a nivel nacional. Se cofinanciará aproximadamente cerca de 450 proyectos de infraestructura social básica e intensivos en mano de obra no calificada. Posteriormente, en septiembre y octubre, se crearán los siguientes 150.000 empleos. La promoción del empleo es uno de nuestros principales desafíos como país. Por ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en los próximos días pondrá a disposición una nueva plataforma digital de acceso gratuito que integrará una renovada bolsa de trabajo con miles de vacantes de empleo, con cursos de capacitación y acceso al certificado único laboral en sus 2 modalidades, Certijoven y Certiadulto. Herramienta es impulsar la inversión minera, la inversión en infraestructura y la inversión diversificada tanto a nivel de gran empresa como de pequeña empresa. Esta es una tarea de reconstrucción de todos los empresarios, grandes, pequeños, y nos vamos a sumar en esa causa nacional. A nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales, señor presidente, esta es una autocrítica. El Estado está fallando en momentos de crisis y debemos sumar esfuerzos, el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. En este intento por permitir un avance más rápido de la inversión privada, hemos reforzado el equipo especializado de seguimiento de la inversión. Asimismo, la salida de la producción agropecuaria del Valle de la Convención vía Moyepata hacia la vía nacional Cusco-Abancay-Nazca, lo cual determinará en el corto plazo optimizar costos de operación, ahorro de tiempo y distancia, con el consiguiente desarrollo del gran potencial de la zona, con un corredor de ida y de vuelta. Recogiendo la experiencia de las intervenciones multisectoriales y para asegurar la concreción de los beneficios esperados, los proyectos asociados al eje turístico económico Machu Picchu y Choque Quirao, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo liderará y coordinará el planteamiento y ejecución de los proyectos indicados, así como los complementarios que sean necesarios. Es un compromiso, señor presidente, esto se ha conversado con los señores gobernadores regionales, nueva base naval. Para elevar la competitividad de nuestro comercio exterior a través del puerto del Callao, el Gobierno presentará un proyecto de ley para declarar de interés nacional la construcción de las nuevas instalaciones de la base naval del Callao y la construcción de un antepuerto, el cual permitirá el parqueo de camiones de carga y contenedores. Este espacio reducirá la congestión vehicular originada por los 3.800 camiones que entran y salen cada día de los terminales portuarios norte y sur. Construcción, manufactura, comercio y turismo, en donde la recuperación será más lenta, señor presidente. Por ello, necesitamos de medidas específicas que contribuyan a reforzar los sectores primarios y que también agilicen la recuperación de los sectores no primarios de nuestra economía. Asimismo, nuestro país necesita ser competitivo a nivel regional. El Coricancha durante el Imperio Incaico, un templo dedicado al sol, un lugar cubierto de planchas de oro. La minería, sin duda alguna,
es la columna vertebral de la economía del Perú. Esto, lamentablemente, parece que algunos no lo comprenden, señor presidente. Con casi el 10% del PBI y con poco más del 60% de nuestras exportaciones, es la minería la fuente más importante de divisas y de sostenimiento de la nación. En las actuales circunstancias, debemos aprovechar el alza del precio del cobre, fundamentalmente. Contra lo que sí debemos combatir con energía es contra la minería ilegal, señor presidente. Eso hay que combatirlo con firmeza, la minería ilegal. El uso de microextractores prohibidos como el mercurio y otros productos perniciosos causa un tremendo daño a nuestro medio ambiente y afecta la salud de miles de peruanos. También, señor presidente, se modificará el reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, que tiene 6 años de antigüedad para mejorar y otorgar predictibilidad en la regulación en materia de sanciones. Es indispensable tener reglas claras que brinden seguridad jurídica a las inversiones. Además, se aprobará la modificación del reglamento de seguridad para las actividades de hidrocarburos y las medidas para la seguridad del transporte de GLP, como motor de la economía con enfoque en el cierre de brechas, por lo que estamos reactivando proyectos claves en el sector agricultura y riego. Por ello, para reiniciar la ejecución de las obras paralizadas por más de 3 años del megaproyecto Chavimochic 3 en La Libertad, se ha trasladado la responsabilidad de ejecución al Gobierno Nacional. Como parte de una estrategia de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, en coordinación con los gobiernos regionales, se inició la fase de inversión de diversos proyectos de afianzamiento hídrico. Por otro lado, se aprobará un decreto supremo que establezca medidas de lucha contra la pesca ilegal, la pesca no declarada y no reglamentada de embarcaciones extranjeras en nuestras aguas nacionales. También se ampliará el uso del sistema de seguimiento satelital CISESAT, un mecanismo de control satelital que evitará la pesca ilegal de 264.000 toneladas de recursos hidrobiológicos. Es decir, el 65% de la pesca ilegal que depreda nuestro mar. El turismo en el Perú constituye la tercera fuente generadora de divisas, siendo uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos 5 años. Crecimiento promedio anual en la llegada de turistas internacionales del 7,4%. Y actualmente el sector turismo emplea al 7,4% de la población económicamente activa. El sector turismo. Este sector ha sido uno de los más afectados por la pandemia en nuestro país y en todo el mundo.